Bendiciones hermanos, bendiciones queridos amigos, soy Pastor Jefferson Pereira y estoy aquí para más un día especial de nuestro curso Formación de Obreros. Vamos a hablar hoy sobre nuestra tercera clase, vamos a hablar hoy sobre neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Los hermanos que nos acompañen, que Dios le bendiga a todos ustedes. Y creemos que por medio de este estudio el Señor va a te conducir y así usted estará aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Nuestro curso Formación de Obreros es un curso de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor y vamos a hablar hoy sobre neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, a nuestra clase número 3. Vamos a aprender sobre neumatología, vamos a entender sobre esta doctrina que es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, en esta clase serán tratadas los siguientes temas: la persona y obra del Espíritu Santo, el motivo de la venida del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, las obras y ministerio del Espíritu Santo, los dones espirituales, las obras de la carne y también el fruto de los Espíritus. Cuando finalizarmos esta clase, nosotros seremos capaces de comprender y defender la divinidad, la existencia del Espíritu Santo, explicar su obra redentora y de capacitación en la vida del cristiano. También comprender y explicar los símbolos del Espíritu Santo y comprender su actuación en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Sabemos, hermanos, ya hablamos sobre teología, la doctrina de Dios, la existencia de Dios. Ya hablamos también sobre cristología, lo que corresponde a la persona de Jesucristo. Aprendemos mucho sobre la resurrección, la crucificación. Ahora vamos a hablar sobre la tercera persona de la Trinidad, sobre Espíritu Santo, que está en nuestro medio y que habita junto con los cristianos que aceptaron a Jesús, reconociendo que Él es su Salvador. Entonces, neumatología, algunas personas también hablan paracletología. Es el nombre que se da a la doctrina que estudia la persona del Espíritu Santo. Esta doctrina, cuyo nombre deriva de la palabra griega neuma, que significa espíritu, es importante para revelarnos la persona y obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en hebreo, se llama Ruach, que significa Espíritu Santo. Si usted abre su Biblia en Salmos, capítulo 51, versículo 11, y también Isaías, capítulo 63, versículo 10 a 11, está escrito ya en el Viejo Testamento cómo se llamaba, o sea, la persona y las obras del Espíritu Santo. Es de suma importancia, ya que muchos dicen hoy acerca del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que haya el Espíritu Santo. Hechos 19:2 está descrito. Por lo tanto, es importante que busquemos a través de la página de la Biblia conocer la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, las personas piensan que el Espíritu Santo es un humo, es
un simple tipo de manifestación. No, el Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, el Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu Santo, así como Dios, así como Jesucristo, también tiene atributos exclusivos. Y lo más importante, este Espíritu que habita en nosotros tiene sentimiento. Entonces muchas personas hoy clasifican como siendo un humo. Si usted, por ejemplo, mirarmos, muchas personas valorizan la obra de Dios. Muchas personas valorizan la obra de Jesús, pero pocas personas valorizan el Espíritu Santo que está en nosotros. Muchas personas no tienen respeto al Espíritu Santo, porque conocer a Dios es conocer la Trinidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman el único Dios. Muchos ignorantes, que hablamos inductos, y malintencionados tienen a través de sus enseñanzas llevando a la gente a creer en palabras que tergiversan la persona del Espíritu Santo. Actualmente estamos en su dispensación con inicio en el día de Pentecostés y el término del rapto de la iglesia. Es decir, como Dios Él continuará presente, pero se cesará su manifestación. Entonces nosotros vemos aquí, mis hermanos, que el Espíritu Santo, Él también está desde la antigüedad. Jesucristo como siendo 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo también estaba y está desde la eternidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, es porque allí estaba el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. La neumatología se divide en la Biblia en dos periodos, como usted sabe, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, manifestaciones esporádicas, específicas y en tiempos distintos, manifestaciones y circunstancias especiales. Ya en el Nuevo Testamento, Él comienza en el día de Pentecostés, cuando sus actividades se concretan de manera directa y continúan a través de la iglesia. Vino a vivir en los corazones de los creyentes y a llenarnos de su poder. Recuerda cuando nosotros siempre hablamos para nosotros buscarmos el poder del Espíritu Santo, porque fue en el día de Pentecostés donde estaban todos reunidos en un solo lugar y vino un viento fuerte y allí el pueblo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos hablaban en otras lenguas. Cuando se dice que hablaban en otras lenguas, no es decir que ellos hablaban en la lengua de los ángeles. Muchas personas cuando predican la palabra de Dios dicen que ellos hablaban en las lenguas extrañas, lengua de los ángeles. No. Hay un dictado que dice que todo texto sin ningún contexto genera un pretexto. É o que pasa muitas vezes em muitos predicadores, em muitas pessoas que eles agarram um versículo isolado e ali eles têm como base dizendo que ali é a resposta. Não. Importantíssimo, queridos hermanos, quando você ler a Bíblia Sagrada, você procurar o contexto, não solamente aquele versículo que está escrito. Se você mirar, por exemplo, e ler hasta el final, você vai ver que eles falavam conforme suas próprias línguas, de sua nacionalidade e de sua naturalidade. Então, não foram língua de los ángeles, pero eles foram llenos del Espírito Santo. ¿Ok? En la antigua alianza, o sea, antiguo pacto, Antiguo Testamento, el nombre de la tercera persona divina está registrada cerca de 88 veces. Ya en el Nuevo Testamento aparece más de 240 veces. ¿Ok? La persona
del Espíritu Santo. Muchos conceptos erróneos han sido formados por el hombre acerca del Espíritu Santo. Y esos conceptos han alejado a las personas de la verdadera comprensión y claridad acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero, finalmente, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es un fluido de cargas energéticas o un espíritu que habla a través de un medium? No. El Espíritu Santo es una persona divina que es digna de adoración, honor y alabanza. Continuará presente, pero cesará su manifestación. Al examinar las Escrituras Sagradas, observamos que nos da suficiente información para creer que Él es una persona. Una fuerza no posee característica de una persona. Ya está en rojo para que usted pueda entender. Por ejemplo, hablar, pensar, poseer, voluntad propia, etc. Ya, el Espíritu Santo posee todo eso. Continuará presente, pero cesará su manifestación. Entonces, miramos aquí que el Espíritu Santo no es un humo. El Espíritu Santo no es cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de volto, no. El Espíritu Santo es una persona y esta persona tiene sentimiento. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros transgredimos la palabra de Dios, nosotros estamos entristeciendo el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entristecemos el Espíritu Santo, este Espíritu Santo, Él se aparta de vos, dando lado para que el enemigo empiece a luchar y claro, usted empieza a enfraquecer espiritualmente, no hará más, no ayuna más, no va más a la iglesia. Todo este proceso es debido al pecado que usted está teniendo, entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona, automáticamente el Espíritu Santo tiene personalidad. Si usted, por ejemplo, ver Mateos 33, versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 18, Juan 15, 26, Juan 16, versículo 7, Hechos 5, versículo 32, Hebreos capítulo 9, versículo 14, son versículos que nos muestran que el Espíritu Santo, Él tiene sentimiento, tiene personalidad. Entonces, ser persona significa que Él tiene personalidad. Una vez que Él tiene personalidad, este mismo espíritu tiene emociones, este mismo espíritu tiene voluntad, este mismo espíritu tiene intelecto y este mismo espíritu tiene sentimientos. Entonces, la persona espiritual del Espíritu Santo es una persona, como dice, que tiene sentimientos. Si usted mira, por ejemplo, de modo que sus propias acciones reflejen esta personalidad, porque Él enseña, exhorta, orienta, controla, testifica, reprende, intercede, tiene celos, etc. Son los capítulos y versículos que usted está viendo ahí que nos comprueban que el Espíritu Santo tiene personalidad. Si el Espíritu Santo tiene personalidad, significa entonces que Él tiene algunos intelectos. Con relación al intelecto, ese espíritu, Él habla, Él enseña, Él piensa, relaciona, determina, comanda, guía, envía y también el Espíritu Santo, Él revela. Con relación a la voluntad,
El Espíritu Santo hace lo que place, separa a los misioneros para la obra, Él intercede, Él clama. La persona del Espíritu Santo con respecto a los sentimientos que posee todos los grados de efectos y sensibilidad. El Espíritu Santo nos ama, se entristece, tiene celo y también cuidado. Tiago 4:5, Efesios 4:30, Romanos capítulo 15 y también en el versículo 30. Entonces, este espíritu es una persona. Tenemos que tener mucho cuidado cómo está nuestra vida, cómo está nuestros procedimientos, cómo está nuestra conducta, cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. Quizás usted oyentes, hermanos internautas que están nos vendo, tiene entristecido el Espíritu Santo, tiene entristecido la tercera persona de la Trinidad. Cuidamos, mucho cuidado. El Espíritu Santo también es susceptible de trato personal. Uno puede mentir al Espíritu Santo. Se puede también blasfemar contra el Espíritu Santo, su divinidad. Tiene razón que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5 versículo 4, cuando testificó su divinidad, porque el Espíritu Santo posee todos los atributos divinos y eso hace de él eternamente Dios. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí los atributos exclusivos que también tiene el Espíritu Santo, que también tiene el Padre y que también tiene el Hijo. El Espíritu Santo es eterno, nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Omnipresente, o sea, está presente en toda la creación, en todas las partes. Omnisciente, sabe todas las cosas. Omnipotente, posee todo el poder. Vida, la Biblia dice que solo Dios es la fuente de la vida. Creador, junto con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Él creó todas las cosas. Entonces, si Él es este Espíritu que tiene todos estos atributos divinos, entonces el Espíritu Santo es Dios. Siendo Dios, el Espíritu Santo tiene total y perfecta integridad moral, que son las siguientes: santo, verdad, amor, misericordia y celoso. Los atributos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, así como Jesús, así como Dios, que tiene nombres compuestos, el Espíritu Santo también tiene nombres compuestos, que son Espíritu de Dios, relacionado con las obras de la persona de la Trinidad. Espíritu Santo demuestra su perfecta santidad. Espíritu de la verdad señala que Él, siendo Dios, es verdad y nos guía en toda la verdad. Espíritu de amor, siendo el amor, transmite el amor divino a nuestros corazones. Tenemos más también. Espíritu de poder. El Espíritu reviste al creyente del poder para el servicio cristiano. Espíritu de la gracia, presente a Cristo crucificado y da testimonio de su gracia. Espíritu de la súplica, Él ora en nosotros. Espíritu consolador, Él nos consuela en medio de las pruebas. Espíritu de la promesa, el Padre le prometió a través de Joel. Jesús también prometió enviarlo.
yo iré, yo subiré, pero yo enviaré el Consolador. Yo subiré, pero yo dejaré el Espíritu Santo. Mirando entonces, hermanos, ¿cuáles son entonces las obras del Espíritu Santo? Tenemos también las obras del Espíritu Santo. Vos sabés, mis hermanos, queda bien claro que una de las principales e importantes obras del Espíritu Santo es convencer al pecador acerca de la salvación. Convencer al pecador acerca de la salvación, llevando a Cristo. Regenera a los que son salvos, conduce a los hijos de Dios a una vida de santificación. Renueva la iglesia de Dios, habita en el cristiano, reviste el creyente de poder en ocasión del bautismo con el Espíritu Santo. Fue la causa de nacimiento virginal. Fue el quien inspiró las Escrituras. Mira, mi hermano, las obras del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mira la importancia de ese Espíritu que habita en mí, que habita en usted. Esta obra es muy importante. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para nosotros no entristecermos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está entre nosotros, no podremos andar como el mundo anda. No podremos pensar como el mundo piensa. No podremos se adaptar a lo que el mundo está trayendo. El mundo tiene que se adaptar a nosotros. Somos separados, somos santos. La palabra santo significa separado. Somos separados del mundo. Somos escogidos por Dios, por la fe. Somos creyentes. Mirando entonces las obras del Espíritu Santo que convence al hombre del pecado llevando a la salvación, también tenemos el símbolo del Espíritu Santo. Uno de los más importantes que usted sabe es la paloma, pero vamos a ver algunos símbolos antes. Símbolos del Espíritu Santo. Símbolo es algo que representa un hecho, objeto o persona ausente. Por medio de los símbolos del Espíritu Santo podemos enfocar importantes detalles sobre su persona y su obra. Estos son empleados para describir las operaciones del Espíritu Santo. Ellos no son el Espíritu, pero lo representan. Ejemplo, viento. Simboliza la fuerza, el poder, el movimiento y la operación misteriosa. Hechos capítulo 2 está diciendo, y vino un viento fuerte y el pueblo fue lleno del Espíritu Santo. Ahí estamos, hermanos, los símbolos del Espíritu Santo. Tenemos también agua. Él es el agua viva, la más pura, la mejor. El agua purificadora refresca, hace que los árboles produzcan frutos. Tenemos fuego, fuego del Espíritu Santo. Habla de purificación, la intrepidez ardiente. El fuego calienta, ilumina, dispersa y también el fuego purifica. Tenemos más también, más símbolos del Espíritu Santo. Tenemos aceite, el aceite del Antiguo Testamento. Se usaba en la consagración de reyes, profetas y sacerdotes. En los tiempos, medicina, lubricación, sanación, en el orden espiritual y la iluminación bíblica, por lo general que se utilizaba como alimento. Ahí está los versículos que comprueban la simbología del Espíritu Santo por medio del aceite. También tenemos sobre el sello como empeño. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación.
Y ustedes que conozcan mucho, paloma simboliza dulzura, paz y sencillez. Esta característica tiene que estar presente en el salvo. Apareció una paloma cuando Jesús fue bautizado, representando el Espíritu Santo que estaba sobre él. Río de la vida, rocío. Tenemos ahí entonces, hermanos, los símbolos del Espíritu Santo. Pero una cosa que vos tenés que entender, mis hermanos, es que allá en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era derramado sobre toda la carne. Se derramaba sobre los creyentes que ejercían oficios entre el pueblo de Israel. Por tratarse de la dispensación del Padre, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ha sido muchas veces llamado del Espíritu del Señor y se daba por medida, porciones, para realizar una función determinada, como por ejemplo ser rey, profeta, sacerdote. Ejemplo, Josué, Gedeón, Sansón, Bezaleel y Aholiab. Estamos viendo los capítulos y versículos que corresponden a ellos. Sin embargo, Dios, a través de sus profetas, ya señaló que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda la carne. Y será que después derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos tendrán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. A partir de Pentecostés se inició la dispensación del Espíritu Santo, y hoy Dios no da más su Espíritu por medida, porque Él está derramado sobre toda la carne. Ahí está, mis hermanos, sobre la presencia del Espíritu Santo en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el próximo video vamos a hablar sobre los dones espirituales y más puntos importantes dentro de esta clase, dentro de este punto importante sobre neumatología. Hasta luego. Dios le bendiga a todos.